Hola, quería hablaros las consultas de medicina interna online. Bueno, yo tengo mucha experiencia en atención de pacientes online de medicina interna. Mis antiguos profesores, grandes clínicos, ya me decían que la anamnesis, la historia clínica del paciente, las preguntas que dirige el médico al paciente son lo más importante de toda la historia clínica, que en base a esa serie de preguntas un internista ya se hace un algoritmo diagnóstico, ¿no? Se va construyendo una serie de posibles diagnósticos y haciendo un diagnóstico diferencial entre distintas entidades, y que cuando va a la exploración física ya va con esa idea de toda la anamnesis que ha hecho, toda la historia clínica, las preguntas que ha dirigido al paciente ya le dirigen a encontrar unos hallazgos específicos en la exploración física. La anamnesis debe ser detallada, debe contemplar una serie de condiciones globales de salud del paciente, y así va haciendo una anamnesis por órganos y aparatos, ¿no? Preguntando por cada órgano y aparato cuáles son las patologías que padece el paciente, pregunta por las patologías más habituales, tanto en la esfera cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, y va recabando una información sobre el estado general de salud del paciente, sobre su situación física basal, qué ejercicio es capaz de realizar, si es dependiente o no, si puede realizar sus actividades diarias con normalidad, qué tratamiento hace, qué dieta hace, ¿no? Todas esas cosas que son de salud global, para luego ir a la historia actual, a la anamnesis del problema que ocupa al paciente. Y cuando el paciente nos relata una serie de síntomas, vamos a pormenorizar en cada uno de esos síntomas, incluirlos en una serie de síndromes o de cuadros clínicos posibles, de etiologías, ¿no? para esos síntomas que el paciente refiere. En medicina se utilizan una serie de síntomas que son los que el paciente refiere y una serie de signos que son los que el médico halla en la exploración física, ¿no? Y esos signos también nos los puede transmitir a veces el paciente teniendo un simple termómetro en casa o un pulsioxímetro donde nos puede decir la saturación, o un tensiómetro para tomarse la tensión arterial. Y esos son signos clínicos que ya son una cosa objetiva hallada por una serie de exploraciones que nos da unos datos del paciente para poder diagnosticar. Cuando nosotros nos acercamos al paciente en una exploración física, que evidentemente va a estar limitada a la hora de hacer una entrevista online, el médico tiene 4 sentidos fundamentales que se van a dirigir al paciente. Primero, le va a ver, ¿no? Con los ojos, va a ver cómo respira, cuál es su frecuencia respiratoria, si utiliza o no músculos accesorios de la respiración, si está... qué nivel de conciencia tiene, si está muy estuporoso, si está despierto, ¿no? Si está muy atento o no. Se puede explorar el nivel de orientación que tiene con una serie de preguntas sencillas, pero lo que es de visu, lo que es ver al paciente, color de la piel, si tiene ictericia, si no, si tiene lesiones cutáneas o no, si tiene abotagamiento facial o no, ¿no? Si está hinchado. Es decir, una serie de cosas que recogemos con los ojos, con el sentido de la vista. O más bien con la mirada, porque el sentido de la vista va dirigido por lo que nosotros queremos ir a buscar al paciente, porque ya tenemos una anamnesis y ya tenemos una serie de síntomas y vamos a comprobarlos en el cuerpo del paciente que está ahí para ser explorado. Después también tenemos el olfato. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética tiene un olor muy característico a manzanas verdes, dicen, ¿no? A mí me huele más como a quitar esmalte de uñas, acetona. Y eso lo vamos a perder en la entrevista online, eso no lo podemos ver, ¿no? Pero si la vista, si podemos ver al paciente, tenemos la imagen si utilizamos el Skype, por ejemplo, y tenemos también la palpación, no la tenemos de manera directa, pero la tenemos de manera indirecta. Podemos indicarle al paciente, sirviéndole nosotros de espejo, dónde se debe palpar, y si, por ejemplo, hay un dolor abdominal y nosotros sospechamos que puede ser una apendicitis, le enseñamos, ¿no?, que debe explorarse por debajo del ombligo. Hay 2 cuadrantes, la fosa ilíaca derecha en el lado derecho y la fosa ilíaca izquierda en el lado izquierdo, y él debe explorarse la fosa ilíaca derecha presionando con la punta de sus dedos para ver si hay dolor ahí. Entonces la autoexploración
también nos puede dar. De hecho, en medicina marina hay unos manuales de autoexploración, ¿no? Porque van sin médico los marinos en los barcos, entonces ellos se deben autoexplorar para diagnosticarse ciertos síndromes. Con todos estos datos, con una anamnesis detallada, ¿no? Y mis profesores me decían, tú tienes que ir a buscar al paciente lo que él ya te ha dicho en la anamnesis, ¿no? Con lo que él te ha dicho en la anamnesis tú ya tienes un diagnóstico y lo que vas es a corroborar en el cuerpo del paciente los hallazgos clínicos que corresponden con ese diagnóstico. Por lo tanto, la anamnesis es el centro de la historia y es, digamos, el pequeño trabajo detectivesco que hace el internista a la hora de recoger los síntomas del paciente y pensar en determinados cuadros sindrómicos. Después la visión y la autopalpación. También la escucha es otro de los problemas que vamos a tener en los pacientes que estamos valorando de manera online, porque no tenemos el fonendo, que el fonendo ha sido una de las cosas que más ha demostrado ser útiles en la exploración física. Dentro del ojo clínico médico, el uso del fonendoscopio para la auscultación pulmonar es una de las cosas que más aporta al médico clínico, ¿no? Pero bueno, que también tenemos otros datos que nos ayudan y de hecho, bueno, probablemente en un futuro no muy lejano se desarrollen algunos sistemas para poder captar a través del ordenador y enviar del paciente al médico los sonidos, ¿no? Los sonidos pulmonares, los sonidos cardíacos, que también son otro hallazgo exploratorio pues, que nos da bastante información. Con todo esto, el médico se hace una idea diagnóstica que deriva, por supuesto, pues en una serie o en pedir más pruebas diagnósticas si cree que son necesarias o simplemente en hacer un diagnóstico clínico, que muchas veces no es necesario ir a más. Ahora estamos en una situación de crisis en la cual hay una escasez de médicos y sigue habiendo enfermedades crónicas. Los pacientes siguen teniendo hipertensión, diabetes, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome premenstrual, insuficiencia renal crónica, EPOCs, hepatopatías, ¿no? Los pacientes siguen enfermando de otras cosas que no son COVID, ¿no? Entonces, como ahora mismo toda la atención médica está dirigida al COVID y están, incluso las especialidades han sido abolidas y todos los médicos están viendo COVID, pacientes con COVID, pues puede haber pacientes que tengan dudas y que necesiten ser diagnosticados y que estén enfermos o que hayan comenzado un cuadro y no sepan qué hacer, ¿no? Y tampoco quieren ir a las urgencias porque es un riesgo, con lo cual la entrevista online cobra una importancia en estos momentos pues relevante, ¿no? Además esto está legislado, está contemplado por el Colegio de Médicos, la atención online está contemplado por la Sociedad Española de Medicina Interna, es decir, es una manera más de atender al paciente que puede ser dar una segunda opinión, porque también el paciente nos puede enviar los informes médicos, las pruebas que se ha hecho y nosotros evaluarlas, ¿no? Y como somos también médicos integrativos, pues tendremos otra visión diferente del problema, un enfoque más que se dirige más al cambio de los hábitos de vida, que se dirige más a la prevención, que es un enfoque menos agresivo, que a lo mejor no utiliza tanto fármacos, sino otras medidas no farmacológicas, como los cambios en la alimentación, la implementación de ejercicio, la nutrición ortomolecular, ¿no? El apoyo con nutrientes, con sustancias, vitaminas, minerales, etc. Y bueno, simplemente ¿no? para decir que la valoración médica online se puede hacer, que es bastante segura. Yo tengo muchos años de experiencia con esto y bueno, a veces necesito pedir algunas pruebas más, piden, el paciente se las hace y luego vuelve a consultar nuevamente con las pruebas y se vuelve a revisar el posible diagnóstico. Otras veces no son cuadros graves y se puede hacer una tentativa de una aproximación de tratamiento, aunque no tengamos muchas más pruebas, y ver cómo el paciente evoluciona, ¿no? Hacer como una especie de diagnóstico adjuvantibus, que se llama, es decir, diagnóstico post-tratamiento. Si el paciente responde positivamente al tratamiento, yo asumo que ese es el diagnóstico correcto. Y que bueno, que es una herramienta más, que es cómoda, que es sin salir de casa, que los pacientes con dificultad de movilidad pueden hacerlo, que incluso
nos puede proporcionar una segunda opinión en casos de dudas y que bueno, nosotros tenemos muchísima experiencia en esto, ¿no? Sabemos ya indicar cómo hacer de espejo para que el paciente se autopalpe, cómo dirigir la anamnesis para sacarle el mayor jugo posible, sabiendo que nos faltan otros elementos como son la posibilidad de la escucha del paciente y otros elementos. Pero bueno, podemos verle hasta las amígdalas si abre la boca por el Skype, podemos ver si está amarillo o no, es decir, podemos obtener muchos datos de la exploración física por la vista, ¿no? Que además por eso se llama ojo clínico, porque el ojo es una de las cosas fundamentales a la hora de, ¿no? Aunque el ojo incluye todo, incluye el oído, incluye, ¿no? Incluye el olfato, ¿no? Como decíamos, y muchos otros sentidos, ¿no? Poner los 5 sentidos en la visión global del paciente, ¿no? En el diagnóstico del paciente. Bueno, pues eso es todo, que sepáis que hay posibilidad de hacer un buen diagnóstico y un tratamiento correcto de manera online. Además, ahora tenemos el sistema de receta electrónica también, con lo cual podemos prescribir y bueno, que sepáis que está esta posibilidad.